Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar la función derecha. Como su nombre indica, extrae de una cadena de texto una cantidad de caracteres por la derecha. La función sería la siguiente: igual derecha, paréntesis, texto, punto y coma y la cantidad de caracteres. En este caso, López tiene 5 caracteres. Por lo tanto, cerramos paréntesis y ya tenemos López extraído del nombre. Arrastramos. ¿Y qué pasa? El segundo, Camín, sí que tiene 5 caracteres y por lo tanto también lo respeta. Pero Rodríguez, que tiene 9 caracteres, ya no te lo extrae porque le hemos pedido extraer 5. Para ello nos haremos uso de las funciones hallar y largo. En vídeos anteriores ya os explico estas dos funciones, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a sustituir el 5 por el largo del texto, paréntesis, menos hallar, paréntesis, comillas, espacio, comillas, que es estamos buscando el espacio de entre Aitor y López, punto y coma, dentro del texto, nombre, punto y coma, y lo busque en toda la cadena de texto. Y aceptamos. Bien, ahora aquí ya ha sacado López y si arrastramos, como podéis observar, ya extrae por la derecha todos los apellidos. Bueno, espero que te haya resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios si quieres que te haga algún tutorial específico. Hasta pronto.